y esta pregunta sí me gustaría que la respondieran todos con la mayor brevedad con que puedan. ¿Cuáles consideran ellos que son los ingredientes esenciales para hacer un buen periodista? Es decir, ¿qué hay que meter a la licuadora para obtener como producto un buen periodista? A estas alturas, en que nos desafían tanto la Internet, por ejemplo, y las redes sociales y el acceso a mucha información, y cuando el consumo de información es tan cambiante, ¿qué ingredientes esenciales hacen a un buen periodista? Esto para tratar de irnos acercando a la respuesta de la pregunta original. Ricardo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay varios ingredientes. El primero que se me viene a la cabeza es curiosidad. Es decir, no logro imaginarme un periodista que no tenga un deseo absurdo de entender y conocer las cosas a su alrededor. Para mí, periodista es el que va por la calle y todo el tiempo se está preguntando, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué está? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué no sucedió aquello? Es decir, una persona que se pregunta todo el tiempo. Obvio que después esta persona tiene que tener unos criterios para determinar en términos de periodismo qué es de más interés y qué es de menos interés, pero una curiosidad insaciable. Segundo, un deseo de servicio público. Y yo creo que el periodismo es un servicio. Y creo que hay que entenderlo así. Ser periodista es entender que yo ofrezco un servicio a los ciudadanos. Un servicio relacionado con la producción y procesamiento de información. Entonces, creo yo que un elemento para ser periodista es tener esta comprensión. Estoy en esto porque entiendo que es un servicio, no necesariamente porque es el lugar donde voy a hacer más dinero, no necesariamente porque es el lugar en donde voy a ser más famoso, no, es un servicio a la sociedad. Y tercero, creo que son muchos, pero voy a plantear estos tres. Y tercero, un deseo de contar historias. Creo que esos son el tercer elemento. O sea, no me basta con ser curioso, puedo ser curioso, pero no tener ningún interés en compartir mi curiosidad. Puedo tener el servicio público, pero no necesariamente dedicarme a eso. Pero para mí el otro elemento fundamental es que yo quiero contar una historia. Y quiero echar el cuento bien echado y me preocupo porque ese cuento bien echado y me esmero por hacerlo de la mejor manera posible. Para mí esos serían tres de los ingredientes. Good afternoon, everyone. I apologize that I do not speak Spanish. Let me just add to what has already been said. I don't think anyone is born a journalist. Right? Otherwise, you don't need journalism school. Journalism is a set of skills and mindsets and an ability to gather and disseminate information. I think journalism can be defined as seeking the truth under deadline. So this is what journalists do, and those skills can be taught. So the essential qualities would be a devotion to truth, a devotion to the public interest, as well as skepticism, the ability to tell, pardon my language, bullshit from facts. Right? So journalists have bullshit detectors, if you can call it that, and some of that detection skills can be learned. We are in a world now where anyone is a journalist because anyone can publish by Twitter or by Facebook. So journalists is sort of become the land of amateurs. But in the land of amateurs, you still need professionals who have the discipline of corroboration and verification and truth-telling. Journalists are truth-tellers. Anyone can tell a story, but not everyone can tell a story that is factual and that is true.
And you need to be trained to be able to gather, analyze, and present facts. To be able to tell those facts within context, and to be able to help people understand complex information. So even in an age when anyone can publish, you need professional journalists. Journalists have the training and the skills to be able to process complex information in an increasingly complex world. Sheila, perdón, ¿y dónde queda la pasión? O ese ingrediente parecido a lo que Ricardo Corredor llamaba la curiosidad absurda por conocer por qué suceden las cosas. Well, truth telling is difficult. You cannot tell the truth if you do not have the passion to seek it, right? Anyone can tell lies, anyone can tell stories, but the passion to get to the bottom of things, to explain things, to tell the truth, to uncover facts that are unknown or hidden, deliberately kept hidden or secret, that is what journalists need. Truth does not reveal itself like from God, you know, as like inspiration. Journalists are not priests in that way that they just interpret some sort of revelation from the heavens. Truth-seeking requires hard work and motivation. And motivation is very important. And that journalists are motivated by the need to tell the truth so that the public can understand, so that changes are possible. Journalists are devoted to changing society by telling the truth. Yeah. Alfonso. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Quiero aprovechar para dar las gracias a Alfaro, a quienes quiero y admiro hace mucho tiempo, de por fin haberme convencido de venir a El Salvador. A los alumnos del máster de periodismo ABC, Universidad Complutense de Madrid, hay 10 cosas que les decimos todos los años cuando empieza el curso. 4 fundamentales y las otras 6 son 3 tríadas de 3 cosas que son tan importantes que las repetimos 3 veces cada vez. Voy a empezar con las cuatro primeras, algunas las han comentado mis compañeros. La curiosidad, por supuesto, es un requisito sine qua non para ser periodista. La segunda es la humildad. No te puedes acercar al mundo si eres soberbio, si no tienes una actitud de mirar a los ojos de la gente, no desde arriba, no desde abajo, sino cara a cara. La tercera es el rigor, en el que se incluye precisamente la búsqueda de la verdad. Si no eres riguroso, no eres un periodista. Y por último, algo que entronca con esa versión de esta palabra que podría ser la pasión, y en nuestro caso hablamos de alegría. Quizá por el privilegio que supone para un periodista poder asomarse cada día a contar el mundo. Si no tienes curiosidad innata para ver lo que ocurre ahí fuera y la alegría precisamente de estar vivo y de poder contarlo, creo que es difícil que seas un buen periodista. Y las otras 6 razones, más que razones, son como requisitos, son necesidades para que un periodista sea un buen periodista. Y por eso las repito y las repetimos. Una es leer, leer, leer. Tienes que estar dispuesto, igual que los médicos se pasan la vida aprendiendo hasta el último día de sus vidas, no puedes ser periodista si no tienes una avidez de lector constante. Tu herramienta son las palabras, pensamos con palabras. Si no lees, no dominas el lenguaje y te engañarán. Y la siguiente es vivir, vivir, vivir. Pasarte la vida leyendo, pasarte la vida viviendo y después contarlo. Me pregunto si no hemos pasado por alto o si nos equivocamos en este punto. ¿Están seguros de que la soberbia no es un ingrediente fundamental para formar periodistas? Recuerdo a un periodista colombiano, Javier Darío Restrepo, quien definía a un periodista de esta forma. Decía, un periodista es una persona al borde de un ataque de arrogancia. Y de hecho, uno mira la arrogancia presente en todas las salas de redacción y en muchas personas que nos dedicamos a este oficio. Yo creía que ibas a citar a la famosa frase de Kapuscinski de que los cínicos no sirven para este oficio. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Creo que hay cínicos que hacen buen periodismo. Lo que pasa es que me parece que entorpecen su capacidad de empatía con el sufrimiento humano. Pero creo que se puede ser un cínico y además algunas experiencias vitales te pueden hacer un cínico. La soberbia me parece más problemático, pero bueno, algunos periodistas soberbios son soberbios periodistas. No, yo creo, a ver, pues Javier Darío decía creo que la frase de Javier Darío es correcta, es al borde de.
Es decir, por supuesto que para ser periodista uno tiene que creer que uno tiene esta capacidad de salir, de ver, de preguntarse, de tratar de entender y después de decir, yo te voy a contar este cuento. Pero yo creo que hay una diferencia entre tener mucha confianza y ser arrogante. Yo creo que tú tienes que tener confianza en tus capacidades, en tener la seguridad de que tú estás y la honestidad para saber que estás haciendo el mejor trabajo posible. El problema es que si arrogante implica que tú te pones en un cierto lugar de superioridad y miras hacia abajo. Así me parece que es difícil ser periodista, digamos. El periodista es justamente ponerse allá abajo. Ahora, tú tienes que tener una confianza, por supuesto, tienes que creerte que tú eres capaz de entender y que tienes las herramientas para ir atrás, ¿no? Pero eso me parece que es diferente a ser arrogante o ser soberbio. Tenemos alrededor de una docena de características que hemos mencionado que son ingredientes fundamentales para ser periodista, aún periodista. Por ejemplo, la curiosidad, el deseo del servicio público, las ganas de querer de contar una historia, la disciplina de la verificación, de la corroboración, la humildad, como decía Alfonso. Y en las universidades, en el caldero donde se forman periodistas, se están poniendo estos ingredientes. Sé que hay o que puede haber enormes diferencias entre la formación universitaria en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero en términos generales y por la experiencia que ustedes tienen formando periodistas, en el caso de Ricardo Corredor y Alfonso Ahumada, con su gran vinculación con el periodismo latinoamericano, ¿creen que las universidades o en las aulas universitarias se están poniendo estos ingredientes? Let me just add to the list. I think to be a good journalist, you must be capable of outrage, of being angry. But also you must be capable of hope. I think journalism is one of the most hopeful professions because it is maybe too optimistic of journalists to believe, and most journalists do, that what they write can make a difference. So I can't think of anything more hopeful than that. For somebody to write a story and think and hope that what they write, what the stories that they tell can change things, can make people think differently about society, and can help bring about something good. Do we teach this? How do you teach outrage? It is very difficult. How do you teach hope? But I think what we can be able to do, what we are able to do is we're able to give students the experience of writing stories and seeing the effect their stories have on the communities they write about. Our method of teaching is learning by doing. By doing journalism, you learn what it takes to be a journalist, and you learn the qualities that make for a good journalist. You cannot just do this by just espousing theory and doing lectures like this. You have to commit acts of journalism to understand the magic that journalism can be. Parte de lo que acabas de decir, Sheila, me obliga a hacer esta pregunta. En realidad, los periodistas estamos obligados a dar esperanza. Es decir, debe ser una tarea que nos propongamos esa, la de dar esperanza. Porque, y pregunto esto porque creo que muchas veces nosotros lo que sembramos en la mente de la gente es desesperanza, mucho pesimismo. Las cosas no van a cambiar, el país está terriblemente mal. Y entonces, de verdad, los periodistas deberíamos tomarnos como tarea dar esperanza. Ricardo, ¿querés decir algo? A mí me da un poco de dolor de estómago cuando escucho estas cosas porque es un poco complejo. Yo en principio diría no. Digo, la esperanza dejémosela a Monseñor Romero, no sé. Es decir, me parece que no es esa la naturaleza. Es decir, creo que es diferente creer que lo que tú haces tiene un impacto, pero no me parece que sea el lugar del periodista esta cosa un poco mesiánica de yo voy a dar la esperanza, ¿cierto? No, yo no lo percibo así. Creo que uno tiene que
creo que cuando uno investiga a profundidad un tema, no basta solo con investigar, denunciar el problema. Investigarlo a profundidad significa entender que hay un problema y que el problema puede tener una solución. Entonces, yo creo que investigar significa entender, diagnosticar, entender el problema, tratar de explicarlo bien y entender qué solución hay y por qué no se ha logrado esa solución. Si eso da esperanza, pues me parece fantástico, pero ponerlo como un propósito, como un objetivo, yo no me atrevería a plantearlo así. ¿Y vos, Alfonso? No, a mí me encanta esta pregunta porque se desvía del tema de la mesa, que me parece interesante, pero menos interesante, porque aunque me dedique a la formación, prefiero el periodismo en activo, porque me recuerda una de las frases, una de las cosas que dijo Kapuscinski en una de sus últimas entrevistas. Dijo: los medios han difundido la consigna de que la lucha no da resultados, es decir, que no hay nada que hacer. Lo cual es muy interesante porque es una visión muy política. Pero dicho esto, yo estoy en desacuerdo con que la misión del periodista sea dar esperanza. La misión del periodista es tratar de acercarse al máximo a la verdad. Lo que ocurre es que a veces la verdad es tan intratable y tan intragable que muchas veces provoca desolación y desesperación. Pero a la medida que somos fieles a la realidad, tenemos que contar lo que vemos a pesar de que no estemos de acuerdo con ello. El problema es cuando los medios dejan de hacer su tarea, dejan de cumplir con su obligación y al final forman parte un poco de este magma que repite la historia de que no hay nada que hacer porque la historia ya está escrita. En la medida que los periodistas cuentan la verdad de las cosas, demuestran que las cosas se pueden cambiar. Can I clarify what I meant? I did not say that the mission of journalism is to provide hope. I said committing an act of journalism is an act of hope. By telling the truth, we provide hope. The sight of a journalist speaking truth to power in a place where power has not been held accountable is a very hopeful picture. It's a very hopeful image. By speaking the truth, we give hope to others, that others can also exercise their humanity by speaking out and speaking the truth. Okay. Y quedaba pendiente la respuesta de la pregunta de la que nos salimos, ¿verdad? Y las universidades están haciendo su tarea de formar periodistas con aquellos ingredientes imprescindibles para formar buenos periodistas. ¿Puedo? Bueno, ¿empiezo? Sí. Yo vengo de un país muy raro que se llama España, donde hay 50 facultades de periodismo, un paro galopante, y todos los días estas facultades procesan, porque al final se han convertido en cadenas de montaje, miles de titulados en periodismo, que se encuentran con un horizonte no despejado, sino un horizonte cerrado por completo. Y además muchas de estas facultades están completamente desconectadas no solo del mercado laboral, sino del mercado de la verdad, del mercado del trabajo periodístico, porque son eminentemente teóricas. Esta mañana en el debate a puerta cerrada que tuvimos se habló precisamente de si la profesión de periodista era una profesión académica o era un oficio. Y yo cada vez estoy más convencido de que es más un oficio, aunque la academia le viene muy bien. En el caso del máster de ABC, es un máster para posgraduados en cualquier universidad, en cualquier carrera. Y hemos comprobado que alumnos que han hecho carreras de periodismo en la Complutense o en otras carreras llegan al máster muchas veces sin haber hecho muchas prácticas, sin tener conocimiento práctico de la realidad del periodista. Y en un año les proporcionamos las herramientas para desarrollar ese oficio. Y curiosamente los alumnos que han hecho otras carreras, biología, historia, filosofía, filología, en ese año progresan más que los alumnos que han hecho periodismo. Con lo cual estoy cada vez más convencido, y de hecho es lo que mi padre, un escritor gallego famoso que se llama Álvaro Cunqueiro, que tiene libros prodigiosos, que además descubrió el realismo mágico antes que García Márquez, aprovecho aquí para decirlo, le dijo a mi padre: dile a tu hijo que haga una carrera decente y no periodismo, y después ya aprenderá el oficio en una redacción. Y cada vez estoy más convencido. Y yo, si volviera, yo hice de periodismo en la Complutense, si volvieran a hacer, haría una carrera decente de estas, tipo filosofía, tipo historia, y después haría un máster y buscaría sobre todo prácticas en un sitio como El Faro. Que por cierto, además, quiero aprovechar también, mi primer periódico fue El Faro de Vigo, que es el periódico más antiguo de España. Y ahora estoy aquí invitado por El Faro en un lugar donde no hay mar, lo cual tiene su miga. A ver, yo creo que no se necesita estudiar periodismo para ser periodista. Eso en la Fundación nosotros tenemos ese principio porque imagínense, si el que nos fundó nunca estudió periodismo.
Entonces mal haríamos nosotros en pedirle a la gente que tenga un título de periodista para ser periodista. Nosotros no creemos eso. Para nosotros periodista es el que ejerce el oficio del periodismo. Y lo ejerce, digamos, como su actividad principal, no como un hobby. En ese sentido, digamos que lo hace profesionalmente, o sea, vive de eso y que hace ese oficio dentro de unas normas y dentro de unas reglas y dentro de unos pactos, porque creo que cuando uno es, lo que diferencia a un ciudadano de un periodista es que el periodista asume que hay un pacto, de que lo que yo voy a contar se ha hecho con independencia, con la mayor honestidad posible en el sentido de profundizar y comprender el problema, etcétera. Que no es el pacto cuando yo veo un video en YouTube. Cuando yo veo el video en YouTube, alguien pone una cámara y me mostró un accidente. Con esto no quiero decir que eso no sea importante, eso muestra algo. Pero el periodista no solamente me muestra ese video, sino me hace entender qué fue lo que pasó antes, qué pasó después, por qué ocurrió el accidente, cuál fue el motivo, etcétera. Hay un pacto allí. Entonces, no se necesita entrar a una escuela de periodismo para ser periodista. Creo que se puede aprender haciéndolo. Como puede ser uno carpintero, como puede ser uno pintor, en fin. Por el otro lado, lo que una vez le preguntábamos a Kapuczynski en uno de los talleres cuál creía que era la mejor formación para un periodista, y dijo dos cosas, dijo tres, historia, etnografía, y él decía que había una cosa muy parecida entre el etnógrafo y el periodista, y poeta. Y García Márquez también hablaba de la poesía. Porque obvio, si tu pasión es contar las historias, pues el cuidado de cada palabra es fundamental. Entonces, creo que las escuelas de periodismo hoy en América Latina en particular es variado, pero de manera general cuando el oficio se te vuelve, se te mezcla, digamos, con el compromiso académico, a veces me parece que pierde el foco, digamos, el foco de lo que es, de la esencia del oficio. Gabo decía, las escuelas de comunicación y periodismo enseñan cosas útiles para el oficio, pero no mucho del oficio mismo como tal. Y yo creo que la escuela debería enseñar estas cosas básicas fundamentales. Ahí alrededor de eso me parece que se le pueden poner muchas otras cosas, pero ahora, creo que hay de todo en América Latina, pero en general me atrevería a decir que no son los mejores lugares, y uno lo que siente cuando uno habla en los medios es que los medios tienden a desconfiar mucho de la gente recién formada de las escuelas de formación de comunicación y periodismo. Hay algunos que tienen por política no contrato a nadie recién salido de una escuela de periodismo. Yo creo que varía, hay escuelas mejores y peores, pero en general a mí no me garantiza que venga con un título de periodista que sea periodista. Para mí no es suficiente. Se nos está acabando rápido esta conversación porque ya estamos respondiendo la pregunta original, pero vamos a ver, hoy en la mañana Ricardo Corredor mencionaba esto. Por ejemplo, en México hay 1.006, o hubo hace algún tiempo, había ya 1.006 centros de enseñanza de periodismo y de comunicaciones. Sí, es decir, con tantas escuelas de periodismo, con tanta academia formando periodistas, pero además con tantos medios de comunicación también formando periodistas, a mí me llama la atención esto. Nosotros en este foro estamos ofreciendo, bueno, casi una decena de talleres, pero 4 o 5 de estos tienen que ver con periodismo. El taller que coorganizamos con FNPI, el de Leila Guerriero, los cupos en este se agotaron de inmediato. El último en agotar los cupos fue el mío, el taller para lectores, para no periodistas, pero sabemos que los talleres que ofrece la FNPI y otras organizaciones también tienen mucha demanda, porque a pesar de que hay tantos centros de enseñanza y de aprendizaje de periodismo, los talleres que ofrece la FNPI, por ejemplo, tienen tanta demanda. Es decir, como que los periodistas o los estudiantes de periodismo están muy sedientos de conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué está sucediendo en las universidades y en las salas de redacción? Well, I think, there's a lot of problems with journalism, and it's
hard to pin the problems on journalism training alone, because journalists may be trained, but once they get into the newsrooms, they are not able to practice, the standards and the ethical, the ethics of journalism that they learn in the school. In the United States, unlike in Latin America, journalism schools are very practice-oriented. They're very, it is how to put out a newspaper, how to design a website, how to tweet, how to take pictures, how to do video. So if schools in Latin America have erred in the side of too much theory, I think the schools in the United States have erred too much on the side of practice. Almost no theory, no context, no, not much of social sciences and humanities training. I think what we need is sort of a marriage for journalism education to be really effective. We need a marriage of training in the practice of journalism, but also training in critical thinking, training in the methods of social science, in, say, political science or anthropology, the methods that they use in gathering and analyzing information and in explaining the world. So journalism, by definition, has always been multidisciplinary. There is, unlike in the social sciences, no body of methods and theory that are attached to journalism. So if you study anthropology, you study ethnographic methods. If you study journalism, there's really no body of knowledge. What we need to develop is what is this body of knowledge that comprises journalism. What does journalistic truth-telling mean? What methods can journalism borrow from other disciplines that allow journalists to be effective in explaining complexity to the public? Journalists by nature have to be able to learn quickly large amounts of information and to be able to explain in an engaging and relevant way important issues to the public. Our work is to make the important interesting. Right? So academics, they do important things, but what they do is not interesting to ordinary people. Our task is to make the significant, engaging, interesting, maybe even entertaining, because we communicate directly with the public. Other people in other disciplines, they communicate only to themselves. This is what makes us important, is because we have a public-facing function. No other discipline in the academy is as involved and as engaged and deals directly with the public as a journalism school does. That is our unique role. Other academic disciplines look down on journalists because they are amateurs. They have no expertise. Our expertise is the ability to communicate, the ability to tell stories. That is not a shameful expertise. Journalists should be able to hold their heads high in the academy because they bring a set of practices and skills that other people in the academy don't have. Yo creo que sí hay una deuda en general de las escuelas de periodismo en términos de la calidad de su formación. Eso sí puedo afirmarlo con mucha confianza. Es decir, los estudiantes que salen en general tienen serios problemas en cosas básicas, en escribir, en investigar, les falta ser menos ingenuos en sus investigaciones. En fin, yo sí creo que hay una deficiencia en la formación. Entonces, cuando salen a la vida profesional y se confrontan con la realidad, pues es ahí en esa realidad que ellos empiezan realmente a adquirir la escuela y dependiendo del medio, pues se van fortaleciendo o no. En nuestros talleres lo que pasa es que todos los que participan en nuestros talleres, gente que ya es periodista y que tiene por lo menos 3 años de experiencia, o sea, esta es una persona que ya es fogueada y lo que está buscando es perfeccionamiento. Es alguien que ya tiene un conocimiento, sabe cómo es su trabajo y sabe cuáles son sus debilidades y sabe por dónde tiene que ir a trabajar y mejorar.
Entonces, la oferta que nosotros hacemos es, nosotros traemos gente de altísimo nivel que le ayuda a los periodistas en eso, pero con una particularidad. Ninguno de los que son nuestros maestros son profesores de periodismo. Ninguno se dedica a eso. Todos son periodistas. Trabajan en medios, escriben o editan, ¿no? Pero muy generosamente sacan una parte de su tiempo para compartir durante 5 días o algunos días con un grupo de jóvenes sobre estas, ¿no?, vericuetos del oficio. Entonces, el deseo de perfeccionar, de ser mejor, cuando uno está al lado de alguien como Leila Guerriero, digamos, que es una gran cronista, una gran editora, pues obviamente eso te lleva a un nivel de mejoramiento. Lo que nosotros, en sentido estricto, nosotros somos un centro de desarrollo profesional, somos una escuela informal de periodismo, porque no damos título, no tenemos currículo, cada taller es diferente, no hay ningún taller igual al otro, cada taller se hace dependiendo de la naturaleza de cada maestro. O sea, nosotros no le decimos al maestro, tienes que hacerlo así, nos decimos, veamos cómo podemos hacer el mejor taller posible y ofrecemos a partir de lo que cada uno tiene, pero no son maestros. Ahora, es gente que tiene mucha sensibilidad para compartir, que son muy generosos, que tienen una sensibilidad, que es la misma sensibilidad que tienen como reportero cuando tienen a los talleristas allí para ver, esta persona está trancada por esto, y saben detectar eso, y lo saben trabajar, y lo saben identificar, y se lo proponen, y la persona entiende, y empieza a encontrar puntos que no había visto. Pero es un proceso más de cualificación, de perfeccionamiento profesional, que es diferente a cuando uno sale, digamos, de una escuela donde hay que tener unos conocimientos básicos. Nosotros ya cogemos algo mucho más elevado. Vamos a ver. ¿Y cómo se forjan los viveros de periodistas entonces? Aquí como que hay un problema, porque yo diría que en el caso de Salvador, por ejemplo, pero estoy seguro de que este problema se reproduce en la región. Hay crisis de talento, claro, pero sobre todo crisis de vocación. Hay muy pocas personas en las aulas universitarias que piensan que quieren hacer periodismo, que quieren dedicarse a hacer periodismo. Y si a eso le agregamos el problema de que la FNPI, por ejemplo, solo acepta en sus talleres a gente que ya tiene 3 años de experiencia haciendo periodismo, entonces, ¿dónde se forjarán los viveros de periodistas? ¿A quién debería caerle esa responsabilidad de entusiasmar a jóvenes para que se dediquen a este oficio? Bueno, la verdad es que creo que una labor fundamental precisamente de los maestros de periodismo es también enseñar pasión por el oficio. Y es un poco lo que intentamos en el máster de ABC. Antes preguntabas por qué los alumnos que salen de facultades después necesitan un máster, necesitan estas escuelas para completar, porque saben, tienen la sensación de que están perdidos ante el mundo real del periodismo. Me gustaría contar algunas de las asignaturas que hemos introducido en el máster en estos años precisamente para responder a eso que las facultades no dan. Por ejemplo, minería digital, cómo investigar el mundo digital, periodismo de datos, videoperiodismo, el arte de la entrevista, la mirada del fotógrafo, ética aplicada, información y terrorismo, mundo árabe, posibilidades del español. Son asignaturas que es muy raro encontrar, algunas sí que están en las facultades, pero la mayoría no están en estas facultades. En concreto es el arte de escuchar, el arte de escribir y el arte de persuadir mediante la escritura. Y quería aprovechar también, lo hice esta mañana a puerta cerrada, pero quiero hacerlo aquí en público, darle las gracias a Sheila y a la Universidad de Columbia, porque nosotros copiamos literalmente un proyecto que tiene la Columbia, que es cada alumno del curso de periodismo de Columbia son corresponsales en Nueva York. Nosotros, nuestros alumnos del máster de ABC son corresponsales en Madrid, según el barrio donde viven, están obligados a hacer una crónica de la calle cada 15 días, todos son redactores jefes y hacen algo que en las facultades no se hacen y que en muchos periódicos ha dejado de hacerse. Ir a la calle, buscar historias que no tengan que ver con fuentes oficiales, que no tengan que ver con fuentes secundarias y que se tengan que hacer cara a cara, no por teléfono, no a través de pantallas. Algo que el periodismo en general ha dejado de hacer. Nosotros en el Faro desde hace algún tiempo tenemos una preocupación. ¿Por qué los estudiantes de periodismo de la Universidad de El Salvador, por ejemplo, o aquellos que están estudiando para convertirse en técnicos de periodismo en otras universidades, o estudiantes de comunicaciones de las universidades no vienen a las capacitaciones que ofrece el Faro en este foro?
nos da la impresión de que hay muy poco interés, no solo en los estudiantes, que a lo mejor tienen derecho a no estar al tanto de que está ocurriendo este foro, este acontecimiento periodístico en el que vienen personas como ustedes tres. Pero hay un problema que agregar, que es la desconexión o la falta de comunicación entre academia y medios de comunicación, por ejemplo. Es decir, no nos hablamos. Bueno, me parece que esto es bastante obvio en el caso de Salvador, pero no sé si la experiencia de ustedes y el conocimiento de ustedes les dice algo parecido o sucede muy diferente. De seguro en Estados Unidos es un poco distinto. Ya hablaba vos de Sheila, de mucha práctica en la formación de sus periodistas. Well, in the United States it's very different because journalism schools have always been sort of married to the news industry. You know, our school, for example, was founded by a newspaper publisher. Joseph Pulitzer founded the School of Journalism. It was his money from Joseph Pulitzer that set up the journalism school in Columbia. It's the same thing for Northwestern University, where the publisher Joseph Medill set up the journalism school there. The journalism school in Syracuse University was set up by the Newhouse family. So there's always been, from the beginning, from the birth of journalism schools, this very intimate relationship with industry. And that has not necessarily been good, because what happened is that journalism schools were like an industrial assembly line, producing workers for the news industry, producing workers that the news industry needed. Ideally, journalism schools should be much more than that. They should be part of the industry, but also separate from it. They should be critics of the industry. They should also be visionaries, you know, saying, you know, this is where journalism should go. This is what's lacking in the current practice of journalism. This is the kind of journalism that the public, that society, that citizens need. Journalism schools should also be setting standards of excellence. Our school gives a lot of prizes, including the Pulitzer Prizes. We say this is the best of American journalism. This is what journalists should be aspiring to. So there should be a certain aspirational component to journalism schools as well. Journalism schools are also producers of journalism. Many journalism schools around the world now are working with news organizations to produce exemplary journalism. I don't think the problems of journalism schools can be solved by journalism schools alone. It sort of needs the cooperation of the news industry, of citizens, of people like you know, El Faro, who are doing innovative and you know, training institutions like the Fundación García Márquez. So we need to work together, because it takes a community to foster good journalism schools and good journalism. I mean, in the United States, journalism has benefited from 100 years of very good profits. News organizations were very rich, and so they were able to fund, their philanthropy funded journalism schools and journalism training. That era is ending because of the challenges facing the news industry. So what we need now is greater cooperation between industry, between academy, citizens, and the whole, you know, civil society and non-profit groups. Hay una cosa que es en la evolución de cómo ha sido el proceso de las escuelas de periodismo en América Latina. El punto es que, particularmente en los años 70, el tema de, y esto no es solo un problema relacionado con las escuelas de periodismo, pero empieza, digamos, en la medida en que la dinámica latinoamericana empieza a crecer, que la gente, que América Latina, que los ciudadanos empiezan a ir evolucionando, digamos, en su proceso de desarrollo, llega un momento en que el tema de la profesionalización, digamos, tener un título, se vuelve un asunto importante en la sociedad. Entonces, no basta con yo saber hacer algo y vivir de eso, sino que en un momento en nuestras sociedades es importante que haya alguien que te certifique que lo que tú haces está bien, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, el punto es que en un momento, cuando el oficio se vuelve un asunto de profesionalización, pues se vuelve una trampa de alguna manera, porque se piensa entonces que lo importante es tener el título, y ese no es el problema es que tú hagas el oficio. Esto es, digamos, yo puedo comparar el periodismo como con ser carpintero.
Uno dice, yo me presento y digo, yo soy carpintero. Nadie te pregunta, ¿en qué universidad estudiaste? Sino, muéstrame lo que has hecho. ¿Qué mesas has hecho? ¿Qué sillas has hecho? ¿No? Y déjame sentarme en una silla tuya para saber que no se rompen y que duran. Eso es lo que me interesa saber de una persona que es de alguien que ejerce un oficio. Entonces, claro, después tú me puedes decir, no, yo soy un carpintero, pero además yo estudié en la escuela de diseño tal, y bueno, digo, wow, está bien. Pero el problema es cuando se mezcla el oficio con esa necesidad de la profesionalización, con esa necesidad, con esa imposición, digamos, social de que si tú no tienes el título, no eres nada. Y eso se junta con una serie de crecimientos en la propia dinámica de los procesos educativos. Entonces los ministerios de educación empiezan a apostarle a que eso es fundamental y que si tú no tienes el título, entonces no tienes manera como acreditarlo. En fin, empieza este tipo de cosas. Entonces sucede que tienes un periodista de 30 años de experiencia, un gran periodista, pero no sé qué, pero llega a una escuela, a una universidad y no puede ser profesor porque no tiene maestría, porque no tiene doctorado, ¿cierto? Entonces uno dice, esto es absurdo, no le reconocen el conocimiento y la experiencia, porque pues así son las reglas. Esta mañana hablábamos y nos contaban que las reglas de los ministerios de educación son así, entonces ponen unas reglas. Si no tienes título de maestría, entonces no puedes ganar más dinero como profesor. Y el que ha sido periodista, que ya tiene 30 años de experiencia, entonces se queda por fuera. Entonces, esa trampa me parece que fue ha sido muy perjudicial. Con esto no quiero decir que no haya escuelas de periodismo, claro que sí. Digamos, y el que quiera tener el título que lo tenga, pero no es, una cosa es ejercer el oficio y otra cosa es tener el título que te da ese respaldo social. Debería ser, los medios deberían tener la suficiente, y creo que algunos lo hacen, la suficiente independencia para decir, no me importa si tienes el título o no. Lo que yo quiero saber es si tú haces el trabajo bien. Entonces la prueba realmente es, ¿quieres ser periodista? ¿Quieres trabajar en mi medio? Sal a la calle, hazme una nota, regresa. Y yo te miro y te digo, ¿tienes madera? ¿No tienes madera? ¿Me interesa un tipo como tú? ¿No me interesa un tipo como tú? No si tiene el papel, si está graduado, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Eso sería para mí, si yo soy el director de un medio, lo que a mí me interesa saber. Ojalá que esta siguiente pregunta la puedan responder con un sí o con un no. Vamos a ver. Estamos hablando mucho. No. En conclusión, ustedes desaconsejan que alguien que tenga dudas, que alguien que todavía no ha decidido, se meta a estudiar la carrera de periodismo y sugerirían mejor que estudie otra especialidad como leyes, biología, psicología, arquitectura y que luego se forme o aprenda periodismo. Sí. Wow. Sí, hay unanimidad. Well, you see, we're a graduate school of journalism. We have a one-year graduate program. So all our students study something else. And they come to us, some of them are lawyers, some of them are doctors, some of them are policemen. They've had lives before they come to journalism school. They come to journalism school to learn the skills and sort of the ethical standards and the history of the profession and other things. They do that for 1 year. You can learn these things in the newsroom, but it will take you a longer time. And you may learn the wrong things. Journalism school, at least, it's a 1 year concentrated period of study that allows you to work in a newsroom at a professional level, immediately. Yeah. Aquí tenemos en el público algunas personas de universidades. Yo espero que en la última parte del conversatorio, cuando pasemos a la fase de preguntas y respuestas, puedan intervenir y decir, esta boca es mía, por si piensan diferente a lo que aquí se ha planteado. Perdón, Ricardo. No, iba a decir lo siguiente, que es que yo creo que hay un punto que es, por lo menos en la fundación para nosotros esto es clave. Es decir, hay una cosa que es la vocación y que no es un asunto solo relacionado con el periodismo. Tú tienes, bueno, no todo el mundo, pero generalmente las personas tienen una vocación que surge de manera muy, que yo no sabría explicar, pero hay algunos a los que les gusta esto, otro, algunos que tienen la pasión por la música, uno que tiene la pasión por los números, uno que tiene la pasión por las ingenierías. Es decir, hay unas ciertas vocaciones. Por el otro lado hay unas ciertas aptitudes. Es decir, yo puedo decir, yo quiero ser un gran atleta, pero pues mido 1,50, mis piernas son muy chiquitas, entonces no me da para correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Entonces, por más de que yo quiera, de que yo tenga la gana, hay unos ciertos impedimentos, digamos, que pide. Pero lo que yo pienso que es clave es el tema de la actitud. Entonces,
es allí donde yo pienso que uno tiene que explorar cuando uno está tomando la decisión. Yo quiero ser periodista, no dice, bueno, ¿qué es lo que te dice tu corazón? ¿Qué es lo que te llama? Si a ti te llama esto, porque, digamos, uno puede ser un curioso y no necesariamente eso te lleva al periodismo, puede ser un gran científico, ¿no? Puedes ser curioso y ser muy riguroso y no necesariamente te haces periodista. El punto del periodismo es que yo tengo esta idea de, yo quiero contar este cuento, yo quiero compartir esto que yo vi y quiero buscar la mejor manera de contar eso para otra gente y hacer este trabajo de traducción. Digamos, que esto es lo otro que te diferencia a ti de, porque claro, un científico o un académico también comparte su trabajo, pero él no está preocupado porque eso que él comparte sea comprendido por mucha gente, él está preocupado porque eso que él comparte sea comprendido por sus pares, ese es su trabajo, su naturaleza, ¿no? En el trabajo del periodismo no me basta simplemente con compartirlo con los 3 o 4 periodistas amigos, yo quiero que muchas otras gente lo sepa. Si tú tienes eso, si alguien me dice a los 18 años, mira, es que yo tengo, le digo, estudia periodismo, digamos, y si sientes que eso te llama, que eso te jala desde aquí adentro. Si tú no lo tienes, pues yo digo, pues creo que no es tu vocación. Ahora, por supuesto que hay mucha gente que yo conozco de historias que han sido profesionales exitosos sin necesariamente tener una gran vocación, digamos, médicos que han sido gran médicos, pero no necesariamente es una cosa como que sale muy de las tripas, digamos. Pero yo creo que la pregunta que uno tiene que hacerse es esa, ¿qué me sale de las tripas? Si me sale esta cosa, si tengo este deseo, esta gana, ahí es cuando yo digo, métete. Y si la tienes, vas a sufrir todo lo que se supone que se sufre de una manera muy diferente. No lo vas a ver como un sufrimiento, lo vas a ver como un desafío, vas a entender que esa es parte de las reglas del juego, que es así, que hay que trasnochar, que está uno en el deadline, ¿no? Y bueno, eso es lo otro, porque en el periodismo también, que es lo que te diferencia de otra gente, es que tú tienes que hacerlo ya. No es como, bueno, mañana voy a lo de Monseñor Romero, en 4 años les cuento cómo fue. No es, digamos, entra el otro juego allí. Y hoy las nuevas reglas del periodismo hacen que, mientras que antes había algunos que que esa cobertura la hacían en el día a día, pero no todo el mundo, hoy creo que sí, cada vez más todos los periodistas tienen que, me voy mañana donde Monseñor Romero, y incluso ya no es, dame una semana que te cuento en una semana cómo fue, sino incluso empiezo yo desde las 8 de la mañana, a través del Twitter o del Facebook, salí, vi, hay tanta gente, en esta calle está pasando esto, aquí está pasando aquello, pongo una foto acá, no sé qué, empiezo a mirar lo que están poniendo los otros, mira lo que está pasando en otro lugar, no estoy allí, pero esta persona está allá y está viendo que allá pasó tal cosa. Es decir, es otra dinámica de contar el cuento, pero esa pasión de querer contar el cuento, de contarlo rápido, porque es urgente que la información se dé en tiempo real, no es simplemente un capricho que lo quiero contar porque sí, porque si sucedió un accidente es importante que el que viene en el camino sepa que hay un accidente para que coja por otro lado, pues esa es un poco la función. Entonces, si es así, que sea periodista. Si no es así, yo digo, bueno, no sé, mira otras opciones. Digo, oh, tengo mucha curiosidad, pero realmente esa vaina de contar el cuento me parece muy aburridora. Bueno, entonces dedícate, sea científico, hay muchas otras opciones, ¿no? Pero es por ahí, yo siento que esto tiene que ser una cosa muy de por acá. Bueno, aquí estamos derogando entonces la carrera de periodismo como pregrado universitario, ¿verdad? O casi. Sí, yo creo que no es necesario que sea un pregrado. ¿No sería una salida inyectarle técnicas o más técnicas de ciencias sociales, por ejemplo, a los pregrados de periodismo para solventar algunas deficiencias? Bueno, lo que pasa es que llegan con todo tipo de deficiencias, ¿verdad? Yo hoy en la reunión privada que tuvimos en la mañana, les decía que llegan a las salas de redacción personas que están terminando, ya terminaron su carrera universitaria de periodismo y nunca leyeron la Constitución de la República. No tienen ni idea de lo que dicen las leyes del área penal. Nada, no han leído nada, no saben nada de cómo funciona el país. No ubican un nombre a menos que sea el nombre del presidente de la República. Y entonces así es sumamente difícil y puede ser que llegue mucha gente que te dice que me nace de las tripas, como dice Ricardo Corredor, a hacer periodismo, pero a uno le toca decirles, sí, te nace de las tripas, pero no estás hecho para esto. Y eso puede ser un poco doloroso a veces. Sí, pero si te nace de las tripas, tú entiendes que eso es lo que tienes que hacer.
Si tú realmente eres una persona que entiendes que tu compromiso es entender lo que está pasando y contar el cuento bien, tú tienes que saber que no vas a poder contar el cuento bien si no entiendes cuáles son las reglas de lo que está pasando en tu sociedad. Si no entiendes las leyes, si no entiendes los marcos normativos, si no entiendes que hay un Estado, que este Estado funciona así. Es decir, para mí eso digamos, se desprende de la vocación. Lo que tú haces es, si tú tienes la persona con la vocación, tú le puedes guiar. Es decir, oye, tienes la vocación, ahora déjame, yo te llevo. Eso es lo que creo que hacen los maestros, digamos. Te guían. Porque no necesariamente tienes que decir, oye, pero si tú quieres entender lo que va a pasar mañana, tú tienes que entender lo que pasó en este país, ¿no? Es decir, creo que surge de allí, pero hay que buscar, ahí sí viene el trabajo del maestro en el sentido, y el maestro puede estar en la sala de redacción, no necesariamente, que dice, mira, tienes que leer esto, tienes que entender aquello. Pero una persona que tiene la pasión, entiende muy rápidamente. Que si no comprende lo que está pasando, que si no tiene ninguna noción, pues no va a poder contar el cuento bien y no lo va a poder entender bien. La pregunta original, recuerden, la pregunta de la que partimos era esta: ¿para qué sirve una escuela de periodismo? Recuerdo esta escena: un periodista salvadoreño en una conferencia de prensa del presidente de la República hace algunos años, y lo primero que hace es: quiero felicitarlo, presidente, por tal y tal cosa, y comienza con un discurso en el que prácticamente le agradecía por su buena gestión al presidente de la República, quien tenía que hacerle preguntas sobre el tema de violencia, la ética. La academia sirve de algo para la solidez ética de los periodistas, es decir, se puede enseñar ética en las aulas universitarias. No se puede, sino que se debe, se puede y yo creo que se usa, ¿no? Se utiliza. En el caso del máster nuestro hay una asignatura que es ética aplicada, que además curiosamente la enseña una antigua directora del programa Informe Semanal, uno de los programas más prestigiosos de la televisión pública española, Alicia Montano, que precisamente por haber tenido que lidiar con casos concretos, con dilemas éticos a la hora de utilizar la información y de contarlo en televisión, los planteamientos éticos están a la orden del día, con lo cual lo que enseñan los alumnos es cómo resolver esos dilemas que ella ha tenido que resolver. Al final, si no tienes una ética a la hora de trabajar como periodista, estás completamente perdido. Creo que en ese sentido las facultades sí enseñan deontología y ética, pero les falta precisamente esta pata práctica de tener que lidiar con problemas concretos de la ética a la hora de enfrentarte a cómo cubres unas informaciones, cómo proteges a las fuentes, cómo das unas fotografías o das otras, si es lícito o no es lícito utilizar una cámara oculta, ese tipo de cosas que son cosas con las que el periodista va a tener que enfrentarse. El bagaje ético, Alfonso, sobre todo vos por la experiencia que tenés, la experiencia académica, el bagaje ético para un periodista se construye más desde la teoría o en la práctica del periodismo cotidiano. El problema con muchos manuales de deontología, que son muy prolijos, tienen mucha normativa, pero al final acaba siendo una especie como de vademecum, pues eso, legislativo, ¿no? Y muchas veces al final eso, cuando tienen que aplicarlo, es una especie como de recuerdo vago que no sabe de dónde, qué cajón abrir en cada ocasión, ¿no? Creo que es necesaria esa parte, pero creo que es mucho más importante al final cómo resolver cuestiones prácticas con las que vas a tener que vértelas. We have a required class in ethics where students go through cases and they're asked to make decisions, because this is, I mean, there's no set rules for ethics. You have to make decisions on deadline, almost on the fly. But that's not an effective way to, it's one way to teach ethics, but the more effective way is to have this dedicated class, but also to have discussions on ethics in every class. You know, a photography class has to have discussions on, is it ethical to alter a digital photograph, right? A class on investigative journalism should have ethical discussions, for example, on should you use undercover means to get information? Should you disguise yourself as not a journalist and able to interview people who are difficult to get? So every reporting class, every journalism class should have an ethical component. The students also learn ethics in the course of doing journalism, because then they encounter problems like, can you take
Can you use what someone has posted on Facebook? Can you quote that in a story without asking for permission? So these are practical, ethical issues that everyday journalists have to deal with. And what students need to learn is what sort of decision-making process, what considerations should they be thinking about when they decide what to publish and whether to publish. So what are the competing responsibilities to privacy, to the public interest, to truth-telling, to fact-checking, et cetera, et cetera. Because ethics is usually values, ethical issues arise when values collide against each other. The value of letting the public know versus the value of individuals' right to privacy, for example. Yo creo que la enseñanza de la ética, por supuesto que uno puede hacer una enseñanza, digamos, filosófica, que creo que puede ser útil, pero me parece que lo que es importante es, un poco lo que ya decían aquí es, la ética es un mapa mental que tú tienes y unos principios que te permiten tomar decisiones. Eso es finalmente lo que tú haces. Es decir, tienes que hacer una entrevista. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿me presento como periodista o no me presento como periodista? Entonces, el punto es, si tú no has pensado sobre eso y te toca tomar esa decisión, allí obviamente va a ser pues vas a tener muy poco tiempo para pensar. Entonces, pensar sobre eso antes te permite decir, no, tengo claro que aquí hay un principio de transparencia y no me puedo ir a pasar como si fuera otro tan alegremente. Entonces tú haces esa reflexión, pero el punto es que como no hay una norma, no hay una regla, digamos, es decir, esto no es una cosa puesta en una piedra, tú dices, bueno, está bien, hay un principio, digamos, en el periodismo en donde tú te tienes que presentar, tienes que ser transparente, decirle a esta persona, yo soy periodista, te quiero entrevistar para esto, para que la persona sepa. Pero ahí vienen luego preguntas más interesantes. Dice, bueno, pero estoy ante el peor criminal de la historia. Necesito entender y saber qué pasó. Si yo me le presento como periodista, el tipo no me va a responder. Entonces, ¿qué hago? ¿Me presento o no me presento? Entonces ahí es donde vienen los dilemas éticos sabrosos y dolorosos. Pero sí ayuda mucho que uno haya pensado eso antes y que uno haya visto cómo otros han lidiado con ese problema antes. Porque tú tienes, pero ahí al final es tu propia conciencia, tú tomas la decisión y tú tienes que decir, ¿lo hago o no lo hago? Cámara oculta, por ejemplo. ¿Se puede o no se puede? Es muy difícil decir aquí sí, no. Hay un consenso que no, pero también hay unos casos en donde solo si es con cámara oculta se puede resolver esa situación. Entonces, ahí es donde viene el punto. Solo quisiera decirles algo. Nosotros tenemos un consultorio ético online. Es una especie de consultorio sentimental, donde los periodistas le escriben a Javier Darío Restrepo con sus dilemas. Y son así. Mi editor me está diciendo que hay un viaje para conocer una fábrica de carros, pagada por la fábrica de carros. ¿Debo ir o no debo ir a ese viaje? ¿Debo aceptar ese viaje o no debo aceptar ese viaje? Ese tipo de preguntas, digamos, desde esas hasta otras más complejas. Entonces, pero Javier Darío nunca dice si vas o no vas, él no te dice qué decisión tienes que tomar. Él te da los principios de que hay, como las reflexiones que hay. Después digamos, de nuestra homepage, es la página más visitada que tenemos. Es de la que tiene más visitas y tenemos el archivo de las respuestas guardadas. Entonces, porque los dilemas éticos están ahí todo el tiempo, se enfrenta uno a esas preguntas, pero sí es muy importante que uno piense eso antes de tener que enfrentarse a la pregunta. No todas se resuelven y muchas son difíciles, pero sí ayuda mucho enseñar, que tú las pienses antes. ¿No les parece a ustedes que con demasiada frecuencia periodistas y medios de comunicación van por ahí informando cosas, pero de forma muy irresponsable, y que debido al poder que tienen y a la soberbia que suele acompañar a este trabajo, se salen con la suya
a pesar de cometer graves pecados en las cosas que hacen. Es decir, aparte de no pedir disculpas, insistir posiblemente en cosas que han publicado, violando las posibilidades de que la historia fuera diametralmente opuesta a como se publicó, porque no se verificó bien información, porque no se contrastó fuentes. ¿No les parece que hay ahí un grave problema y que los ciudadanos o las personas que pudieran sentirse directamente señaladas injustificadamente quedan indefensos con demasiada frecuencia ante el trabajo irresponsable que se hace en los medios de comunicación? Bueno, hablando del caso de España, creo que tenemos un grave problema de respeto a la verdad, y hablo en este sentido de todos los medios, incluido el mío. Alfonso, perdón, esto no tiene que ver con esto que vos dijiste en una entrevista hace unos días, que decías, es que la prensa en España se ha degenerado. Por supuesto, uno de los graves problemas de la prensa española es precisamente su cercanía al poder económico, al poder político, a todos los poderes, y su sectarismo y el ser percibida con toda justicia como parte del aparato de poder. Creo que eso ha mermado la capacidad crítica de la prensa española. Creo que todos los medios hemos pecado precisamente, por un lado o por otro, por ser demasiado parciales, por estar demasiado plegados a visiones ideológicas y por una espantosa falta de respeto a los hechos. En España hay una tendencia muy grande a mezclar hechos y opiniones, y en eso incurren prácticamente todos los medios. Y un grave problema es que muchos lectores buscan precisamente ratificar sus prejuicios leyendo medios que cuentan la verdad bajo esa óptica profundamente ideologizada. Creo que eso ha provocado en España una sensación de que es imposible saber la verdad sobre nada, que todos mienten, los políticos mienten, los periodistas mienten. Eso provoca un cinismo generalizado y la sensación de que es imposible llegar a saber nada de verdad sobre nada. Volvamos a la academia entonces, y en estas circunstancias, cuando vemos estos casos, es lo que sucede en España, como lo planteas vos, ¿cómo se pronuncia la academia? ¿Hay un pronunciamiento, hay investigaciones? Bueno, tenemos aquí a Sheila y creo que en la presentación omitiste mencionar que Sheila es la responsable del informe que se hizo sobre el error monumental que cometió Rolling Stone cuando publicó una historia basada en una sola fuente que hablaba de una violación masiva en un campus universitario. Y ella fue la que escribió el papel académico precisamente explicando, además de forma muy periodística, en qué medida Rolling Stone no cumplió con los principios éticos exigibles a cualquier publicación. En España nos falta precisamente una revista universitaria o una institución académica que haga ese tipo de informes. Creo que los medios lo estamos haciendo y desde el punto de vista académico nos falta precisamente esa especie de supervisor que determine en qué medida los medios estamos incumpliendo con esa tarea cuando mezclamos hechos con opiniones y cuando al final no respetamos precisamente esa separación que debe ser religiosa. Espero no pecar de irresponsable y si es así, después me corrigen, por favor. Tengo la impresión de que en El Salvador tampoco tenemos alguien que nos pueda ir a jalar las riendas cuando vamos desbocados haciendo cosas mal. Creo que no hay quien ponga atención, ponga la lupa, investigue, haga una exhumación y una autopsia a los trabajos que se publican y que saque su dictamen posteriormente. Sheila, ibas a comentar algo. Well, I think that is one role for journalism schools, to act as sort of the arbiter and sort of the investigator doing research on standards, on journalistic practices and journalistic methods. I think journalism schools can retain their relevance in society, to the public, to the media, if they go beyond training journalists to actually standard setting and research that contributes to the improvement of journalism. Bueno, te arrepentiste. Creo que vamos a ir terminando para dar paso a preguntas, aunque si alguno de ustedes quisiera hacer alguna acotación final, puede hacerlo en este momento, y si no, damos paso a las preguntas porque se nos va acercando la hora de la clausura también del otro acto de las 7 de la noche. No, yo quería hacer un comentario con respecto a un valor que nosotros en la Fundación que nos parece muy importante, es el tema de transparencia.
Sí, me parece que cada vez es más importante, de hecho, cada vez creo que los ciudadanos del mundo, y esto también no solo aplica para el periodismo, pero ya no basta con que a mí me vendan un producto, yo quiero saber cómo ese producto fue hecho, con qué materiales, es decir, cada vez parece que hay una tendencia allí en ese sentido. Ya no basta con que me vendan un computador, yo quiero saber si en ese computador se usó mano de obra infantil, si contaminó a la hora de producirlo, en fin, hay una serie de tipos de cosas frente a eso. Una de las funciones tradicionales del periodismo ha sido justamente cobrar de los poderes por ser más transparentes. Eso me parece que es muy importante como una de las funciones del periodismo, que los gobiernos sean transparentes, que las empresas también sean transparentes, pero me parece que así como que los medios piden transparencia, me parece que los medios también tienen que ser transparentes. El tema es que en sociedades como las nuestras, digamos, cuando se plantean una suerte de, como de tribunales, de alguien que es el que determina lo bueno y lo malo, pues el peligro que eso sea usado como una herramienta para censurar y para impedir la libertad de expresión es muy alto, porque sabemos cómo funcionan nuestros estados y nuestras sociedades. Entonces, no sé, por ejemplo, si ustedes miran lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador, es muy interesante y muy complejo lo que está sucediendo allí. Pero el otro día multaron a un periódico porque no cubrió un evento del presidente. Porque en la interpretación que hizo la superintendencia que está a cargo de esas cosas, decía que debería cubrir eso. Entonces, ahí empiezan unos temas que son súper complicados y a mí me pone nervioso cuando se habla de que haya alguna cosa como una especie de tribunal que es el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo en eso soy más de la cuerda de la autorregulación, pero no hay autorregulación sin transparencia, es decir, sin un ejercicio de total transparencia. Es decir, todos tenemos claro que la objetividad pura, eso no, siempre se habla desde algún lugar, pero uno es muy explícito en decir desde dónde está hablando y plantear cuando hay estos conflictos de interés, en fin. Entonces, sí me parece que le llegó ahora el turno a las empresas periodísticas y a los periodistas de ejercer una transparencia que antes estaban muy acostumbrados a cobrar y no a practicar. Entonces, cada vez más eso se está volviendo, y creo que en ese sentido las redes sociales pueden ser una cosa que ayude, porque muchas veces no se habla de eso, pero empieza a surgir en las redes sociales, oye, pero este tipo habla de economía, pero él además tiene acciones en esa empresa. Entonces, creo que la dinámica, que tiene unas cosas buenas y por otro lado otras cosas tremendas, por supuesto, pero desde ese punto de vista creo que puede haber algo interesante del público demandando transparencia del ejercicio periodístico, y en ese sentido, digamos, la responsabilidad es… hay una responsabilidad de ser muy transparentes en decir, mira, estamos hablando desde aquí, hicimos esto, tuvimos esta dificultad, no pudimos hablar con esta otra fuente, sentimos que… No, ese tipo de cosas. El problema es que cuando eso no es transparente, digamos, por ejemplo, como lo que pasó en el caso de la Rolling Stone, es decir, no quedó claro que había una sola fuente allí. Entonces, cuando tú le apuestas a una sola fuente, pues corres el riesgo de que la sola fuente te diga falsedad. Hay muchos periodistas que se han arriesgado con una sola fuente y ha sido cierto, pero el riesgo de que no sea cierto también es muy alto. Entonces, por eso es muy importante que uno en la historia periodística escuche las fuentes, no se asuman, sino que estén allí, se tienen que verlas. Uno como lector, como consumidor de medios, como televidente, la tiene que ver para saber, decir, no, es que este tipo efectivamente habló con este y con este. Aquí está la voz de él y del otro. Entonces, cada vez siento que eso se va a volver una dinámica más fuerte para los periodistas. O sea, ya no es simplemente estoy yo aquí, les eché un cuento y nunca más vuelven a saber de mí hasta cuando vuelva a escribir otra vez. No, ahora se vuelve un diálogo y hay una confrontación y te cuestionan y cómo así, y esto por qué, y tú de dónde sacaste esto, y quién te dijo eso, ¿no? Con todas las complejidades que eso también tiene. Bueno, pasamos a la etapa de preguntas, respuestas. Les voy a pedir brevedad. Eso, traten de ser precisos, por favor, para que nos abunde el tiempo.
Hola, buenas noches. Soy estudiante de la Universidad del Salvador, la única universidad pública del país, y yo quería hacer como muchas cosas, ¿verdad? Pero voy a tratar de… Bueno, en primer lugar, las condiciones de nuestra universidad, yo hablo por la UES, no tiene ni siquiera pupitres donde sentarse, donde uno pueda ir a recibir las clases, no tiene las suficientes cámaras para que uno pueda aprender. No todos tenemos la oportunidad de tener acceso a una computadora, a pagar un ciber. Incluso hay personas que llevan solo con el pasaje, eso es todo, con el pasaje del bus. Entonces, no hay condiciones, ni el Estado ni la universidad, por ejemplo, da condiciones para que el estudiante pueda aprender una enseñanza de calidad, tampoco la hay a partir de los profesores. Ellos muchas veces, así siendo honesta, no se interesan porque el estudiante tenga lo que hemos estado hablando, una pasión por el periodismo. O sea, y muchas veces nos humillan, los profesores nos humillan a nosotros porque es una relación horizontal, verticalista. ¿Va? Yo el profesor, usted el estudiante. Entonces no existe una relación armónica entre yo aprendo, tú aprendes de mí. Entonces esa es una gran queja que a mí me deja todo esto, ¿verdad? Y el estudiante, a veces en muchas ocasiones no nos interesamos por temas que nos atañen a toda la comunidad. Entonces dejamos de lado a muchas personas y pues nos interesamos por otras cosas que son como, por decirlo así, banales, que no vienen a aportar algo a la sociedad. Entonces también el aislamiento y el miedo a cuestionar al poder, muchas veces yo lo he visto en los compañeros que ya ejercen el periodismo, que ellos no cuestionan el poder, ellos quieren ser amigos del poder porque, o sea, yo quiero estar bien, no quiero tener enemigos, no quiero encontrarme con alguien que me vaya a votar, por decirlo así, que me ponga el pie en el camino. Entonces, también, entre los mismos compañeros muchas veces nos apuñalamos por la espalda. Entonces es como que yo sé más que vos y es así, o sea, estamos acostumbrados a vivir en una relación tan verticalista que eso es lo que nos enseña. Entonces muchas veces los estudiantes de periodismo no sé cómo desarrollar esa pasión por el periodismo, por demostrar la verdad y no solo simplemente ser repetidores de lo que dijo un funcionario o una funcionaria. Y también, o sea, el Estado tampoco da mucho recurso para que la Universidad del Salvador, que tiene muchos miles de estudiantes que llegan cada año de bachiller y que son excluidos de una educación superior y que tienen que ir a otras universidades a pagar por la educación, de que por sí ya es muy cara la vida y tener que pagar la universidad es como que va. Entonces mi pregunta es para ustedes, ¿cómo un estudiante de periodismo que no tiene las condiciones como en nuestra universidad puede interesarse y encontrar esa pasión para aprender y desarrollar un buen periodismo y cambiar una sociedad como la nuestra? Yo te cuento mi experiencia en la Universidad Complutense de Madrid, muy masificada, donde las condiciones eran bastante más gratas que las que tú cuentas, donde había algunos profesores implicados y que muy abiertos además a la crítica y que te ayudaban mucho. Pero la sensación que yo experimenté es que una buena parte de mis compañeros tenían muy poco interés en el periodismo. Si al final, como decía además Ricardo, creo que si tú no tienes esa vocación, si la tienes, al final creo que podrás salir adelante y sobre todo utilizando de todo ese magma de historias tristes que has contado, si tienes la vocación, creo que y si te dedicas a leer y empeñarte a pesar de todo, creo que podrás salir adelante. I agree now. It is now, I mean, many of the journalists I know had experience doing journalism when they were in university, working for the college newspaper. Now you don't even need a college newspaper. You can publish on your own. You can write on your own, you can publish on Facebook, you can publish on your own website or your own blog. You don't need a physical newspaper or a radio station in order to get your work out. So I would just say if you don't get that training or that experience in university, you should just seek it out. You should volunteer for maybe El Faro or other nonprofits. You should just keep doing it. Just do journalism despite the problems. Yeah. Sí. Buenas noches, gracias por
por acompañarnos. Quería solo apuntar dos cosas a partir de lo último que dijo Ricardo Corredor. A partir de lo de Ecuador, que podrá ser el caso más estridente, más sonoro, pero muy lejos de ser el único en América Latina, donde hay varios gobiernos empezando, digamos, a acercar a cualquier tipo de expresión mediática que no les es favorable, y que creo que nos debería alertar a todos. Hay otra manera de autocorregirse o de buscar correcciones, que ya también la mencionó Ricardo Corredor, que es el caso, por ejemplo, de los errores de la revista Rolling Stone. Sheila Coronel participó en el reporte, fue una de las autoras del reporte que la Rolling Stone comisionó a la Universidad de Columbia para hacer una investigación de los errores en su investigación. Yo creo que ese reporte debería ser leído en todas las facultades de periodismo que hay, no solo en América Latina, sino en todo Estados Unidos y probablemente en todo el mundo. Ese reporte es una cátedra de periodismo y creo que sirve de muchísimo más que estar buscando tribunales que censuren. Pero aquí lo enlazo con lo otro, ¿no? Dudo mucho que ese reporte se esté leyendo en las facultades de periodismo. Alfonso Armada apuntaba que en España hay 50 facultades de periodismo. En América Latina son cientos, si no miles, las facultades de periodismo. 1.600, perdonen. Sin embargo, tanto en España como en toda América Latina, las redacciones no están llenas de los periodistas latinoamericanos que afortunadamente nos acompañan en los foros, que suelen ser lo más destacado del periodismo latinoamericano. Están plagadas de periodistas muy mediocres, que salen de universidades muy mediocres. La compañera ya apuntó lo que está pasando aquí en la Universidad de El Salvador. Yo no sé si esta es la situación general en las universidades latinoamericanas y españolas, ya tú dijiste que en otras hay recursos, pero igual el resultado suele ser bastante mediocre. ¿Qué está sucediendo? Y creo que no han tocado, que no han agarrado al toro por los cuernos en este tema ustedes hoy. ¿Qué está sucediendo en las facultades que no funcionan para formar buenos periodistas? No, la lista es larga. No, a ver, yo creo que hay varias cosas. Creo, por supuesto, que en las universidades públicas y privadas prima el deseo de unos resultados cuantitativos sobre unos resultados cualitativos. En el caso de las universidades privadas, prima el negocio por encima de lo que se quiere. Hay varios puntos que me parece que en donde hay problemas muy fuertes. Uno, los que están enseñando periodismo en las facultades de periodismo generalmente ya no son periodistas que ejercen el oficio. Es gente que se retiró del periodismo para dedicarse a enseñar. Y en muchos casos, es mi percepción, es gente que trabajó en los medios y es muy crítica de lo que pasó en los medios, de lo que vivió en los medios. Pagan mal, te presionan, no puedes hacer tu trabajo independientemente, en fin. Entonces, es gente que cuando llega a enseñar el periodismo, no enseña la pasión por el periodismo, sino las desgracias del periodismo. Entonces, creo que ahí hay un problema, digamos, es decir, veo… con esto no quiero decir que no pueda haber profesores de tiempo completo que no lo hagan bien, pero sí tengo la sensación de que muchas veces, yo en este momento soy profesor de periodismo en la Universidad Pública de Cartagena, y veo cuando los estudiantes me hablan de otros profesores, un poco como, no hacen sino decirme lo malo, y no me hablan de lo bueno y del potencial y de lo que podría ser. Eso por un lado. Por el otro, por supuesto, el tema de las condiciones, digamos, tecnológicas que debería ofrecer una universidad para que el aprendizaje sea de alto nivel, pues por supuesto creo que allá hay un problema complejo. Es decir, si uno de los requisitos hoy en día para ser periodista es que tú conozcas el mundo de Internet, pero la universidad no te permite ni siquiera que haya lugares con computadores para ir a Internet, pues obviamente ahí hay una dificultad. Y creo que eso, pues, los propios estudiantes tienen que demandar de sus universidades que les enseñen las cosas. De todas maneras, creo que hoy en día, un poco lo insinuaba Sheila, hoy en día
la producción de contenidos periodísticos, gracias a las nuevas tecnologías, se está haciendo cada vez a un costo más barato. Entonces, a mí cuando me tocó estudiar periodismo, por ejemplo, aprender televisión, era complejo porque había que sacar unas cámaras, eran grandes, eran costosas, la universidad no te las dejaba sacar del entorno de la universidad, luego había que editar y pedir un turno en una sala de edición, digamos, tenía una serie de complejidades. Hoy en día, no estoy queriendo decir que es así de sencillo, pero es mucho más fácil, con tu teléfono celular, con tu computador y un programa de edición que lo puedes bajar gratuitamente, hacer un video. Yo sé que no es así de sencillo como lo estoy planteando, pero quiero decir, hoy en día es más fácil, a pesar de que las condiciones de tu universidad no sean de super universidad, que no tiene la mega sala de edición, que no tiene el mega estudio de televisión, no necesariamente me parece que eso tiene que ser un absoluto impedimento. Pero con esto no quiero defender que las facultades no hagan las inversiones que tienen que hacer, pero quiero decir, ciertamente, por ejemplo, en el caso de escribir, no hay ninguna disculpa, digo. Para escribir, tú solo tienes que sentarte y escribir. No necesitas que tengas el computador Mac, o que, no, sino hacerlo. Entonces, creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que hay un poco de que hay condiciones reales, objetivas, que no permiten, pero también a veces creo que hay esta cosa. Cuando no hay la pasión, entonces pues a ti te dicen, no, es que no hay computador para que tú hagas la nota. Y entonces, bueno, estoy listo, entonces yo no hago la nota. Ahí me parece que hay también un problema de actitud de los periodistas, porque creo que en las facultades de periodismo se recibe, por un poco de la presión comercial en algunos casos, se recibe mucha gente sin necesariamente ese filtro de la vocación, ¿no? Entonces, bueno, no sabes si quieres ser periodista, no importa, entra aquí, páganos la matrícula y todo bien, digamos. Entonces, creo que eso baja un poco el estándar de la exigencia. So let me tell you my story. My first journalism experience was in an underground newspaper during the Marcos era when I was in university in the Philippines. And at that time, the press was very controlled, and even copying machines were supervised. So we did our newspapers like using, we couldn't even have a mimeographing machine, so we used silk screen to make copies of newspapers. It's like how you print T-shirts. Every news copy was hand printed on silk screen. In secret, by the end of it, you'll be dirty all over, you're filled with ink. It was probably a stupid thing to do. We had 500 copies of the newspaper and we distributed it clandestinely to people, but it was, for me, probably the most passionate act of journalism. It did not make much of an impact, but for me it was like, I'm able to tell the truth in a place where the truth was not allowed. It was a very empowering thing. And it's fueled my lifelong passion for journalism. It's because journalism, under the most difficult circumstances, in a way, is the purest kind of journalism. Right? I mean, it's easy now to be a journalist working for a big newsroom with 1,000 people, or you have all the computers, etc., but it's not as pure an act as it is when it is under circumstances that are difficult, where it is impossible to do. And I think, it's in these difficult circumstances where the best journalism, sometimes it's like, flowers from the rubble. This is where the best journalism comes out. Es curioso esto que cuenta ahora Sheila, me recuerda en tiempos de Franco en España, cuando se imprimían folletos, periódicos clandestinos, se llamaban curiosamente vietnamitas y hacían precisamente eso, se imprimían a mano y quedabas completamente embadurnado de tinta y la calidad de la reproducción era pésima, pero conseguías que tu mensaje llegara por lo menos a algunos, no sé si los convencido solo. Pero intentando responder a la pregunta de Carlos, en el caso del máster de ABC buscamos, es un máster que lo hacemos con la Universidad Complutense, reclutamos a los profesores más valorados por los alumnos para que den clase en el máster. Y combinamos profesores de la Complutense con profesores, tanto de ABC como de otros medios que tienen rigor y son valiosos profesores. Pero el problema creo que va más allá, y creo que va más allá de las facultades de periodismo. En el caso de España creo que tenemos un problema fundamental de formación desde los inicios. Creo que habría que quizás imitar el caso finlandés
y refundar la educación desde el principio y promover la profesión de maestro a la cima de la valoración pública, eligiendo a los mejores maestros, a los más motivados, a los más apasionados, pagarles bien y empezar a renovar la educación desde la enseñanza primaria. Enseñar a apasionarse por la formación, por la educación y quizás dentro de 1, 2, 3 generaciones, cuando lleguen a la universidad, los alumnos llegarán más formados. El problema, yo no soy amigo de las teorías de la conspiración, pero uno a veces piensa que quizás desde los poderes públicos o de los otros poderes, quizás haya cierto interés en no tener lectores críticos que sean capaces de descifrar cuándo nos están mintiendo. Con lo cual, quizás si tienes alumnos, si tienes trabajadores más iletrados, incapaces de descifrar lo que se les dice porque manejan mal el lenguaje, son quizás súbditos más dóciles. Bien, José Luis Benítez del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. No pensaba participar porque estuvimos en la mañana en una reunión que ya mencionaron, pero Ricardo dijo que pues sí podríamos participar brevemente para hablar de la pregunta que hacías. Yo creo que en el caso de El Salvador, en comparación a los casos de la Fundación Nuevo Periodismo de Estados Unidos y de España, yo creo que estudiar periodismo en pregrado me parece a mí que debería ser una opción, ¿verdad? Es decir, yo creo que deberíamos de aspirar a que sea una opción, ¿verdad? El que quiera estudiar, que estudie periodismo y el que no estudie otra cosa y luego un posgrado, pero no tenemos en este momento un posgrado. Creo que es uno de los desafíos que tenemos como país de fortalecer posgrados en el área de periodismo con una visión también, como hablábamos en la mañana, incluso regional, ¿verdad? Porque Centroamérica es bastante pequeña comparada a otros contextos. Yo creo que de los problemas que se han mencionado, como es obvio, hay muchísimos problemas. Yo creo que hay un problema fundamental que ya lo mencionabas tú al final, ¿verdad? Es decir, yo creo que no podemos entender la crisis de la enseñanza del periodismo sin entender la crisis de la educación, ¿verdad? Yo creo que hay que repensar la educación, no solamente del periodismo, sino de muchas áreas del saber. Creo que tenemos también, me parece a mí, un problema de pensar un proyecto de periodismo, como hablaba hoy en la mañana Sheila, de pensar para qué es el periodismo, qué queremos hacer con el periodismo. Hay que vincular esto con la realidad del mundo también laboral, que explicamos hoy que de repente hay tanta gente que se forma y entonces al final cuando va a trabajar pues se encuentra con pocas opciones también. Y creo que el tema de los maestros me parece a mí que es fundamental, ¿verdad? Yo estoy convencido que podemos tener un plan de estudios excelente, pero si no tenemos la gente que tiene las competencias para poder que la gente logre esa pasión, pues el plan de estudios se queda poco, ¿verdad? En nada. Y luego, como hemos dicho, y lo ha mencionado Ricardo, nos hace falta más diálogo entre las universidades y los medios en una visión de colaboración mucho más abierta y mucho más transparente. Y quizás ahí quisiera puntualizar brevemente, ¿cómo ven ustedes esto que ya Ricardo Corredor mencionaba? Es decir, a veces se ha planteado que la ética, por ejemplo, no es solo un tema de universidad, ¿verdad? Porque también es el punto de que ya en los medios de comunicación, bueno, ¿qué se hace? También depende del medio. Entonces, por ejemplo, aquí hay una ley que pide, que es la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, que estipula que los medios de comunicación deben tener sus códigos de ética, hacerlos públicos y que la gente los valore de acuerdo a ese código de ética. Yo hasta este momento no conozco en El Salvador un código de ética de un medio de comunicación. Entonces no sé si en el caso de España o de Estados Unidos o de los otros casos que ustedes conocen, hay buenas prácticas en este sentido de lo que hablaba Ricardo de autorregulación, que también los medios son, ¿verdad? Se exponen a decir, bueno, a ver, evalúennos con base en este código. Bueno, brevemente yo solo diré, además hoy en la última sesión del pequeño taller que hemos tenido sobre periodismo cultural, una de las fases de la clase de hoy estuvo dedicada precisamente al manual de deontología y buenas prácticas que tenemos en Frontera D, en la revista, que está accesible para cualquier lector. En la parte de quiénes somos, son 13 puntos muy sencillos de obligado cumplimiento por los redactores y colaboradores y que el público puede verlo y comprobar que cumplimos con lo que exigimos a nosotros mismos y demandarnos que lo cumplamos. There are many codes of ethics that exist in the United States and elsewhere. Some news organizations have their own codes, but you know, my suspicion is if you ask journalists what's in the codes of ethics in their news organization, they probably don't know. So
much less, you know, it's good to have them transparent. If the journalists themselves don't know what the codes are about, then it's useless. It's also very hard to codify, especially now when the media is changing so much, what are, you know, codified so that you can anticipate many situations. And it's nice to have like the 10 Commandments, you know, there are many variations of sins, and the 10 Commandments are there and people disobey it anyway. So there's self-regulation, there are limits to what tribunals, the experience of tribunals is very, press councils, the world is littered with examples of all these mechanisms to regulate the media that have failed. There's no single solution, I'm afraid. We can keep trying, but it's a continuous effort. Yeah. El punto para mí más complejo y más interesante es este. Tú puedes tener el código de ética. Por ejemplo, tú puedes decir, en este medio no pagamos por información. El punto es que si no, digamos, si los que consumen ese medio no tienen una manera de saber que eso se cumple o no se cumple, pues, digamos, sirve porque para el medio es importante, porque los periodistas tengan clara cuál es la regla, en fin, y para que sepan que eso no se puede hacer. Pero el problema es que si alguien llega a pagar por información, pues para uno que consume noticias es difícil saber. Yo creo que hay un problema, hay una especie de pacto tácito en los medios en América Latina, no sé si en el resto del mundo sea así, y es que en los medios no cubren otros medios. Un poco como hagámonos pasito, digamos, y a mí me parece que eso no es sano. Entonces, porque lo que uno esperaría es que un otro medio, digamos que por ejemplo fue lo que pasó con The Guardian y The News of the World. Fue The Guardian el que destapó que The News of the World había pagado y había tuvo prácticas que no eran correspondientes a los códigos de ética. Pero eso sucede muy poco. Entonces, yo creo que se necesita que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan tener una relación de diálogo con los medios para poder demandar, digamos, la calidad que exigen. Me parece que es como cuando uno compra un computador. Yo compro un computador y existe una especie de pacto sobre qué significa un computador de calidad. Es rápido, es resistente, qué sé yo. No es tan fácil ese consenso frente a lo que significa información de calidad. Y no es difícil, pero me parece que sí hay que empezar a establecer ese diálogo, pues porque no basta solo con que esté publicado el código allí. Eso es muy importante y que los periodistas obedezcan el código, pero que haya alguna otra forma que desde afuera alguien pueda decir, oye, incumpliste con ese código, tú dijiste que no hacías esto y lo hiciste, y que eso tenga algún tipo de impacto, porque lo otro es, también puede suceder que de pronto sea abierto y uno dice, oye, dijiste que no pagabas por información, pagaste por la información y todo sigue normal como si no hubiera pasado nada, entonces también eso genera mucha frustración. Entonces creo que hay de lado y lado, hay el código que me parece que es importante, que los periodistas lo sepan, lo conozcan, lo asuman y lo cumplan, y por el otro lado tiene que haber alguien de afuera, pero que yo no quisiera que fuera un tribunal del gobierno que lo dijera, sino quizás otro tipo de mecanismo, consejos de los lectores, en fin, algo que diga, no estás cumpliendo el pacto que me prometiste. En el Faro no sabemos si esto logrará suficiente incidencia, pero sí nos alegramos y nos satisface mucho tener un espacio en el marco también del Foro Centroamericano de Periodismo, que es un taller para no periodistas, un taller para lectores, donde hay espacio, por supuesto, para que nos hagan preguntas. En cierto momento este taller se convierte en una especie de conferencia de prensa en el que yo, que doy el taller, respondo preguntas de la gente que está interesada en saber por qué se tomaron unas decisiones que se tomaron, por qué no se publican algunas cosas o por qué se publican como se publican. Es una idea, a lo mejor a alguien de aquí le resulte suficientemente interesante como para pensarlo. Se nos acabó el tiempo. Una última pregunta vamos a aceptar. Sí, ya no nos queda tiempo. Por aquí entonces. Quizás no abone mucho mi comentario porque quedó un poco desfasado, pero concuerdo con lo que dice mi compañera de la UES. Lastimosamente, yo pago mensualmente alrededor más de $100 y tampoco liquido mi carrera.
llegué y, no sé, quizás desconcertada y un poco esperanzada, y al final he terminado triste y quizás, no triste, considerando cambiarme de carrera. Y agradezco la oportunidad que el director de mi carrera está acá para preguntarle, ¿y la pasión del catedrático dónde queda? ¿Dónde queda la pasión del profesor? Porque yo he quedado desilusionada y pienso no ser periodista, porque según la maestra que me dio periodismo no soy lo suficientemente buena para ejercer. Entonces, tal vez ese sea el problema, o tal vez sea problema mío tampoco por ser tan aplicada. Y quizás ahí es donde donde hay una disonancia, porque es totalmente vertical. Tengo que seguir las reglas del profesor, las reglas del juego, hacer lo que él quiera y lo que él quiera leer. Punto. Si yo estoy interesada en un tema artístico, pues al profesor no le gusta, no puedo ejercer, lastimosamente. Y ahí muere mi pasión por el periodismo. Mi experiencia como editor, ya tengo bastantes años de hacer trabajo de edición, con los periodistas que están empezando su carrera es que hay mucho desencanto, llegan con mucho desencanto. Y la experiencia que han vivido en las aulas universitarias es que no se les enseña que es importante deliberar. El debate es una cosa que es ajena al periodismo que se enseña en las aulas universitarias. Bueno, quizás nos podemos tomar la libertad de, rápido, la última pregunta. Quería responderle brevemente Sí. a esta alumna desilusionada. La historia no está escrita. Si alguien decide que tú no vas a ser periodista, al final la decisión puedes tenerla tú. Si tú sigues empeñada en ser periodista, estudies historia, biología o estudios forenses, si tú te dedicas a escribir y escribes buenas historias y se las mandas, por ejemplo, al Faro y son buenas, las vas a acabar publicando y te acabarás convirtiendo en periodista. Con lo cual, si quieres, insiste, persevera y quizás lo consigas. Por aquí, Jimmy, para finalizar. No sé si me escuchan. Pues yo estoy por graduarme de una escuela de comunicaciones cuyo uno de sus énfasis es periodismo, pero mi experiencia ha sido que yo he percibido que la carrera está totalmente divorciada de la realidad práctica, en el sentido de que se espera que nosotros como periodistas aprendamos a escribir, pero digamos los componentes a los que no, digamos a la realidad a la que nos vamos a enfrentar, no hay ningún componente de conocimiento, ningún componente práctico que nos provea de las herramientas y de los conocimientos. Como por ejemplo, nosotros nos tenemos que enfrentar a informar acerca de leyes que afectan la vida de ciudadanos, sobre políticas económicas que van a afectar la vida de ciudadanos. Entonces, pero en la carrera se deja al azar de que cuando ejerzamos en un periódico nos vamos a empapar a través de hablar con fuentes sobre economía, sobre leyes, pero es realmente, mi pregunta, tengo dos preguntas en relación a esto. ¿Es ético que una escuela de periodismo que plantea formar periodistas que van a formar opinión pública, dejar al azar y al empirismo que un periodista se forme sobre esos temas, sobre leyes, sobre economía, que son temas que van a afectar la vida de muchos ciudadanos? Y la segunda pregunta es, ¿cómo debe ser una escuela de periodismo? ¿Cómo una escuela de periodismo puede solventar estas graves falencias que afectan las prácticas de los periodistas y que al final afectan los productos que les vamos a entregar a los ciudadanos que nos van a leer? Brevemente, la verdad es que lo que has planteado pues, da para otra sesión, porque habría que crear aquí un currículum y una escuela. Sobre la primera parte, creo que, no sé si es ético o no es ético, es estúpido. Y bueno, yo creo que hay que, si las condiciones reales en las que te plantean los estudios son tan deplorables, tienes que luchar contra eso, contra viento y marea, como un salmón yendo río arriba, buscándote la vida, buscándote otras fuentes de información. Hay muchísimas en Internet, hay muchas bibliotecas. Entonces, aprovecha lo que puedas y busca recursos fuera de la universidad y no te dejes avasallar por ello.
I like to say, don't get your schooling get into the way of your education, as they say. You can study yourself. There's so much about journalism online, on the internet, in Spanish, in English, in different languages. There are courses that are offered online that can help you improve the practice of journalism. And I think just commit acts of journalism and do it, just practice. That's how you get better. That's how you learn, it's just by doing. So just do it. Yeah. Bueno. I think that was Nike. Ricardo, si vos no tenés ya nada que decir, pues a mí solo me resta agradecerles a todos la paciencia, la espera tan larga, y a Ricardo, a Sheila y a Alfonso por sus opiniones, por sus comentarios, por sus respuestas. Muchas gracias. Feliz noche.